Siguiendo con el programa, vamos a mirar el panel 5. El panel 5 está titulado Espacios utópicos, reconfiguraciones del sentido y del entorno. Y este es un panel que está compuesto, como decía ahorita el camarada, por puros antropólogos que tienen pues diferentes trayectorias. Aquí voy a hacer una presentación de los nombres de cada cual de manera general, y cuando vamos a hablar, pues, yo les paso la palabra. Aquí primero. Bueno, gracias, Eduardo. Primero, gracias a todos por estar allá. Lo siento mucho que no puedo estar con ustedes, pero bueno, hay una variedad de factores que hicieron que no fue posible, especialmente en el fin de semestre, pero pienso mucho en ustedes y trato de ver las ponencias lo más posible en Facebook y todo. Entonces, este panel será dedicado a la cuestión de la utopía desde varios puntos de vista, específicamente desde varios terrenos etnográficos. En mi ponencia no voy a hablar mucho de mis terrenos particulares, pero con mucho gusto vamos a elaborar con las preguntas y todo. Voy a concentrarme más en el aspecto, digamos, tal vez más conceptual, para ver cómo este concepto de utopía puede ser todavía útil hoy y más precisamente cómo se ha articulado con varias discusiones adentro del GRIPAL hace casi una década ya y más. Bueno, la utopía es un concepto que con larga historia. Sus fronteras son altamente fluctuantes y contestadas en varias épocas y en varios círculos. Por lo menos podemos identificar tres grandes conjuntos de perspectivas sobre el tema. El primero, la utopía vista como forma de discurso y de práctica ubicada en la tradición europea y moderna. El segundo sentido, más extenso, la utopía se ve como acusación de ingenuo político, de reduccionismo intelectual y hasta como semilla de totalitarismo. Y tercero, la utopía se puede ver como trascendencia social en los términos de Karl Mannheim en los años 1920, o para hablar en un vocabulario más cerca de lo del GRIPAL, la utopía se puede ver como imaginario político. Desde varias décadas, la tendencia entre los pensadores de la emancipación ha sido de pasar muy rápidamente sobre los dos primeros sentidos, es decir, la utopía como práctica literaria y extraliteraria inspirada por digamos, Tomás Moro o la modernidad temprana. Y, segundamente, la utopía como plan político simplista. Para concentrarse sobre el sentido más amplio, difícil de delimitar, pero muy inclusivo, de un imaginario emancipador, el utopismo en general. En las minutas que tengo, argumentaré que estos tres sentidos son más solidarios uno de otro que muchas veces pensamos. Tal visión es inspirada por varias discusiones que tuvimos en el GRIPAL desde su inicio. Casi llegué en 2004. Agradezco a mis colegas para muchas ideas y sugestiones que alimentaron la presente reflexión. Obviamente, los varios terrenos etnográficos realizados en relación con proyectos del GRIPAL fueron de gran ayuda para desarrollar una reflexión sobre el tema de la utopía y su inscripción paradojal en el espacio. Y mis colegas van a hablar mucho más de este tema del espacio, las utopias. En particular, la parte de conceptos formada por imaginarios instituyentes y imaginarios instituidos fue muy útil para pensar la figura de la utopía que, como sabemos, puede fácilmente ser los dos a la vez. La historia de Latinoamérica es rellena de experiencias utópicas, tan colonial que anticolonial, y posiblemente los dos a la vez.
empezando con la fundación de la misión de Pátzcuaro en Michoacán en 1532 por Vasco de Quiroga. Andando con el primer ejemplar de la Utopía de Tomás Moro conocido en el Nuevo Mundo, en las Américas, Vasco de Quiroga trató de inspirarse de la obra del pensador inglés para crear una comunidad que sería a la vez una salvaguardia contra la destrucción física y la esclavitud y un dispositivo de conversión religiosa. Otro concepto importante que alimentó las discusiones sobre la utopía de sus últimos años en el Gripal fue el de la violencia fundadora de Walter Benjamin. Todos sabemos que una de las críticas más fuertes dirigidas hasta la utopía es la de contener las semillas de la violencia. Una reacción habitual a estas críticas, que normalmente viene de los sectores más conservadores del debate público, es de negar la asociación esencial entre utopía y violencia. Este puede tomar varias formas. La más simple es de hablar de desvíos, de perversión del proyecto utópico, pretextar que la utopía en sí misma es buena, pero que los medios tomados para realizarla no fueron los buenos. Una forma más sofisticada de esto, que es la vía tomada por Ernst Bloch, pensador alemán, es simplemente decir que la utopía, por definición, es emancipadora. Si el resultado de la acción no es la emancipación, es que desde el principio no teníamos un pensamiento realmente utópico para ello. Esto parece una salida un poco fácil. La utopía es un concepto ya antiguo. En 5 siglos ha tenido amplias oportunidades de mostrar su lado oscuro, los abusos en cuales puede resultar. Para mí, eso es un aspecto que distingue la utopía de varios otros conceptos que podemos utilizar para hablar de la emancipación. Conceptos más nuevos que no han caminado hasta sus últimas, digamos, contradicciones, podemos decir en veces. La utopía es ruptura, y la ruptura verdadera con un orden hegemónico nunca es un asunto sencillo. En un seminario previo, un comentario nos pide de distinguir entre conflicto y violencia. La ruptura política tiene un vínculo de parentesco lejano o cercano con los dos términos. Si bien entendido, la posición de mi interlocutor era que la práctica utópica es necesariamente conflictiva, pero no necesariamente violenta. Es una visión que comparto en cierta medida, mejor dicho, es una esperanza que comparto con todo mi ser. Sin embargo, esto me parece ser una conceptualización deficiente de la utopía. Como lo repito constantemente nuestro querido colega André Courtin, lo político es la tangencia a la violencia. Es lo que puede agravarse hasta la violencia. Claramente, eso no quiere decir que el pensamiento utópico, siendo un imaginario político, necesariamente va a caer en la violencia. Pero obviamente no quiere tampoco decir que es un peligro. No tendré tiempo de ir muy en detalle sobre lo que, según yo, hace la diferencia entre varios tipos de utopismos prácticos, pero y tal vez vamos a tener más tiempo en las preguntas para eso, en la discusión. Pero diré simplemente que la historia ha enseñado varias lecciones muy dolorosas sobre lo que hace caer la utopía en la violencia. Concebir la utopía como un plan fijado de antemano, por ejemplo, se ha revelado muy destructivo. Pretender moldear a las subjetividades también es una guía de la utopía hasta la violencia. Esto es algo muy presente en los proyectos republicanos y multiculturalistas neoliberal en América Latina, como lo fue también en unos proyectos revolucionarios y contrahegemónicos. En los últimos 25 años tuvo la oportunidad de estar en diálogo con proyectos autonomistas en México, particularmente en Chiapas y Guerrero. La idea de crear municipios y comunidades en ruptura con el Estado ciertamente tiene un aspecto utópico, con toda la ambigüedad de este término.
pero como ya empezamos a ver un poco, espero, tal vez tal ambigüedad es más que nada una huella de la complejidad de la acción utópica y política. Eso nos lleva a los tres sentidos de la utopía que mencioné al inicio, que son la utopía como género literario, incluso como plan de acción, como ensueño que es destinado al fracaso de una forma u otra, y la posición a favor de uno de estos sentidos, que tal si les hace y de una forma y la otra la utopía como imaginario político de la emancipación. Aunque la costumbre es de tomar una posición a favor de uno de estos sentidos, ¿qué tal si les abordamos como tres dimensiones de un solo imaginario, vinculadas de una manera muy inconfortable, pero también potencialmente productora de prácticas emancipadoras? Entonces, el primer sentido de la utopía como género literario, sentido muy restringido, y plan para elaborar experiencias ejemplares que podrían ser llamadas comunidades intencionales, quiere limitar el término de la utopía a una tradición bien específica, ubicada en el pensamiento europeo de la modernidad temprana. En pocas palabras, se habla aquí de la tradición nacida con la invención de la palabra utopía por Tomás Moro, que tiene ramificaciones hasta hoy, tan como forma literaria que como un modo de pensar y de actuar políticamente. Claramente hay textos más antiguos, hay comunidades intencionales mucho más antiguas que las que siguieron Moro, hay imaginarios políticos con efectos similares a la utopía en varias otras tradiciones del mundo, etcétera, etcétera. Pero la utopía de Moro inicia una tradición consciente de sí, con características formales y usos sociales que se pueden identificar. En 1532, Vasco de Quiroga no está tratando de establecer cualquier forma de comunidad emancipadora, entre comillas. Está tratando de poner en práctica lo que escribió Tomás Moro en particular. Silvio Zavala, el historiador mexicano bien conocido, Moro a Quiroga, convergencia, sin redes concretas adentro de la Iglesia Católica, ligando monasterios y obispos con convicciones humanísticas y, más importante, con una perspectiva crítica sobre las relaciones de poder coloniales. En pocas palabras, aunque hace un siglo que es muy de moda de criticar a las utopías literarias y proclamar la opción por la práctica y la acción antihegemónica concreta y emergente, el sentido muy restringido de cuál estoy hablando aquí tiene un valor subestimado, que es de dejar posible una cartografía parcial de la modernidad crítica. En la diplomacia entre los imaginarios antihegemónicos y el movimiento hacia la transmodernidad, tal vez sería interesante tomar en cuenta este aspecto muy específico de las prácticas emancipadoras. Con esto estoy de acuerdo con Esteban Crotz, que dice que la utopía entendida de esta manera estrecha es parte de la modernidad, pero de la modernidad crítica. El segundo sentido, voy a pasar rápidamente, es la utopía como condenada de antemano, como una visión simplista de la política. En este imaginario, la utopía es destinada a la violencia, pero ya hablemos de este vínculo con la violencia fundadora, pero también la utopía es destinada al fracaso de antemano, de decir que hay una experiencia, que un movimiento, que una práctica es utópica, es visto por algunos comentadores y en el hablado ordinario como una condenación, como un destino y una muerte anunciada. La figura de la muerte anunciada de la esperanza política.
la experimentación. Y eso también, bueno, es una forma del cinismo, es una indicación del cinismo de los imaginarios instituidos. Entonces, este término, en términos metodológicos y prácticos, la acusación de utopía, porque hay muy pocos movimientos que se reivindican ya de este concepto, pero se utiliza como un ataque, debería ser de mucho interés para las personas que tienen un interés para el discurso social y las luchas de sentido dentro del discurso social. Entonces, este sentido negativo a la vez nos revela algo de muy constituyente y central a la utopía, es su vínculo posible y eventual con la violencia, pero también es un marcador de luchas de sentido en el discurso social. Finalmente, el tercer sentido de este concepto de utopía, que es claramente, supongo, con que muchos de nosotros son más cómodos, podríamos decir, es el sentido amplio de práctica antihegemónica, de práctica en ruptura con un orden social, que es claramente útil, pero también muy largo al punto que cada práctica o cada discurso antihegemónico podría teóricamente caber dentro de este concepto de utopía y vaciarlo de todo uso. Tantas cosas se han dicho sobre la utopía que podríamos decir que, irónicamente, esta proliferación de definiciones y caracterizaciones de lo que es o no es una utopía ha dado al concepto una apertura, una indeterminación y más que nada una serie de fuertes tensiones internas y contradicciones que han dado una apertura interesante a esta noción. Los interlocutores que reunimos hoy son antropólogos, con una experiencia de investigación de campo que introduce a la vez una desconfianza en los conceptos demasiado abstractos y una voluntad de reconstruir teoría a partir del observado y del vivido. Tal manera de relacionarse con la teoría es coherente con las ambiciones del Grital y con varios otros corrientes. Y de otras maneras de pensar la emancipación, particularmente en América Latina. Esta postura es radicalmente opuesta a lo que Enrique Dussel y Armando Barta llamaron la utopía fría, que es más ligada al primer sentido que mencioné, la utopía como plan, como un proyecto político definido ya de antemano. Concebida así, flexible, proteiforme, emergente y práctica, la utopía parece ser parecida a otros conceptos que tenemos para hablar de prácticas emancipadoras. Hoy, cuando uno invoca el concepto de utopía, son pocas las veces que no provoca una respuesta del tipo, la utopía es un concepto cansado, ¿no? Yo prefiero hablar de, y aquí pueden insertarse uno de docenas de palabras utilizadas para hablar de una forma u otra de prácticas y imaginarios de la emancipación. Un primer grupo es lo que de conceptos que son derivaciones de la palabra utopía. La primera propuesta en los años 70 por Lyman Tower Sargent, un estudiador de este concepto, es la de utopía, eutopia. Hay también la heterotopia de Foucault, la atopia inspirada de los non-lugares de Marc Roger y lo que se llama la protopia del tecno-optimismo neoliberal a la Francis Fukuyama, que refiere a el mejoramiento en las categorías neoliberal, nunca acabado, pero siempre hasta un mercado más realizado, un capitalismo más realizado, un Estado más fuerte, bueno, un régimen de derechos individuales y elementos así. Y más recientemente, un concepto que Margaret Atwood llamó la ustopia, para combinar a las palabras de utopia y distopia entre ellas. Martín, tienes 2 minutos más, ya estás sobre los 20. Está bien, ya casi está.
En esto la historia de las utopias tiene mucho que dar para reflexionar sobre los imaginarios emergentes, documentados etnográficamente. No es decir que todos son reducibles a formas de utopias o a pensamiento utópico, pero frecuentemente van a recibir las mismas críticas. Por esto, aunque no sea un concepto local, es una idea que puede contribuir a dar perspectiva sobre experiencias emancipadoras. Y creo que voy a dejar aquí. Gracias. Muchas gracias, Magda. Bueno, gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, bueno, te escuchamos bien. Perfecto. Hola, gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes de mis trabajos de campo y de unas de mis ideas. Gracias a Marta, gracias a Gripal, hola a Jorge, a Cristian y a Marta y a todos allá. Siento también no poder estar allá con ustedes, pero como Marta, la cuestión del final del semestre es un poco complicada. Bueno, hoy les voy a hablar un poco de unas ideas sobre la esperanza ambiental y de antemano quiero disculparme también por mi castellano porque a veces me confundo con el catalán y bueno, ya. Bueno, hoy quiero hablarles del imaginario político de emancipación que se ve por los discursos acerca del medio ambiente y de la esperanza acerca del medio ambiente. Me interesa las diferentes comprensiones de la esperanza y de una comprensión de la esperanza en términos de ecología política. Entonces, una ecología política de la esperanza. Me interesa saber qué puede producir estas esperanzas y vamos a hablar con unos casos cubanos y catalanes. La comprensión mía de la esperanza ambiental tiene varios sentidos. Puede ser de una parte como una esperanza hacia un futuro mejor, informado por técnicas, novedades, desarrollo o la experiencia de unas experiencias ecotópicas, un poco en lo que estaba hablando de las varias formas de que está hablando Marta. También unos movimientos sociales como el slow food o la permacultura o unos activistas locales o internacionales o transnacionales. También la esperanza ambiental puede ser comprendida como una esperanza que está constituido por deseos, por planificaciones, por sueños y que encaminan acciones relativas a nuestra relación con la natura y con lo que deseamos ver advenir dentro de esta natura, ¿no? De esta naturaleza personal. Como puede ser, por ejemplo, deseos de modernización, deseos de desarrollamiento, deseos de ganancia, o puede ser también deseos de autosuficiencia, de conservación, de protección de la naturaleza, o de estos discursos que son más ecológicos, podríamos decir. Una ecología política de estas esperanzas es interrogarse, cuestionarse sobre cómo pueden contribuir a una construcción de la naturaleza y cómo en cambios ambientales transformando la utilización y el acceso a los recursos y a los territorios. Entonces, cómo accesos diferenciados a recursos o cómo diferentes tipos de control asociados a los recursos pueden crear esperanzas ambientales diferentes o particulares. Entonces, me interesan cómo las esperanzas ambientales son productivas de una cierta manera y cómo pueden aparecer, surgir o desaparecer. Porque van y vienen y pueden cambiar dentro del contexto histórico claro y según diferentes actores sociales.
La esperanza ambiental está parte de unas prácticas que también unos autores como Kleist y Johnson asocian a una political economy of hope. Entonces también la manera que entiendo a la esperanza ambiental está vinculada con lo que unos autores dicen de la esperanza en general en antropología, como Hathaway, Carter Johnson, Lewinsky, que dicen que la esperanza es una cosa social, es una cosa cultural, es una cosa también que tiene un contexto individual, pero también colectivo. Hay diferentes disposiciones sociales y históricas a esperar, y entonces esto hace que son variadas. Entonces, la esperanza también produce acciones, pero también una creación de saberes, ¿no? Esto lo habla Miyazaki, que nos dice que la esperanza es una capacidad de un proceso creativo que está encaminado hacia una materialización de una intención. Es una capacidad, no un contenido, es una motivación, es una dinámica, ¿no? Entonces, es una cosa que es interesante entender como una manera de que surge y se diferencia dentro de la cotidianidad y tiene varias formas de tomar lugar según los contextos. Entonces, para enfocar un estudio con una ecología política de la esperanza, podríamos interrogar y cuestionar los contextos de cambios ambientales dentro de una historia, depende del enfoque, ¿no? En el caso mío me interesa, en el caso de Cuba desde la revolución, y en el caso catalán me interesa desde la guerra civil más o menos, y los eventos que precedieron la guerra civil, cuando hubo cambios en el medio ambiente también por plagas y problemas ambientales con las piñas. Esta ecología política de la esperanza también se enfoca en retos para como decía, el acceso a la naturaleza y a los capitales que pueden ser de propiedad, ecológicos, económicos, simbólicos o políticos, y también la manera en que esta ecología política crea espacios, ¿no? Crea paisajes particulares. Podemos pensar ahora, hoy en día, por ejemplo, en Cuba, a estos paisajes desolados del campo que está todo comido por la planta que se llama el marabú. Entonces que hay muchos campos que no se pueden cultivar porque esta planta está hoy muy invadora, y entonces esto es un paisaje que nació de una cierta visión de la esperanza y del medio ambiente y de un futuro ambiental que también se veía. Entonces, dentro de esta perspectiva, podemos ver que hay diferentes interpretaciones locales, también dominantes entre actores sociales sobre lo que es esta esperanza. Unos discursos son instituidos desde el inicio y otros son instituyentes. Entonces, una visión de cómo veremos, muchas veces los discursos dominantes del Estado son muy en fase con los discursos ambientales y las esperanzas ambientales de los agricultores, por ejemplo,
pero no siempre, y entonces estas cosas también cambian en el tiempo según los contextos políticos y las dimensiones locales y regionales. Entonces, en este sentido, el medio ambiente es como una manera por la cual los imaginarios políticos se hacen concretos, ¿no? Y entonces se pueden ver, se pueden tocar, se pueden analizar dentro de la naturaleza a través de estas esperanzas que desarrollan la gente. Entonces, podemos decir que también las esperanzas ambientales que podemos analizar en mi contexto de catalán o cubano, pero también en diferentes contextos, son muy partes también de una manera de enfocarse y de pensar la naturaleza en el mundo en general, desde los años 50, donde hubo una perspectiva sobre la natura que se veía como una manera de criticar el sistema o de darle más poder. En ese sentido, lo que quiero decir con esto es que la naturaleza y la manera de los discursos sobre la naturaleza es como hablar de las estadísticas o de las cifras. O sea, podemos hacer más o menos lo que uno quiere con esta naturaleza porque es muy moldable, ¿no? Entonces, hubo una tendencia donde vemos la naturaleza que ha sido discutida, por ejemplo, con el informe de Limits to Growth del Rome Club, with the Smallest Beautiful Report, or Blueprint for Survival, or the Meadows Report. Estas formas de pensar la naturaleza que han sido muy importantes por el pensamiento general y los discursos generales y han sido instituidos por los actores dominantes, ven a la naturaleza como una cosa que se debe de proteger, pero también que se puede proteger a través de una tecnología y un desarrollo tecnológico y siempre más moderno. También podemos ver más después que los discursos sobre el desarrollo sustentable, que todo el mundo ya conoce claramente, es una manera de hablar del medio ambiente como una cosa que sí se debe de proteger, pero no como una entidad global como lo hacían los discursos antes, sino más bien como que el mundo está desarrollado a diferentes niveles y a diferentes velocidades, y esto hace que, bueno, se puede siempre desarrollar, podemos tomar un pedacito por aquí, protegerlo, desarrollar más otro pedacito por allá, entonces dio todo el lugar para poner la lógica capitalista y neoliberalista, claro. Entonces podemos ver que dentro de esa lógica las proposiciones de mitigación, de adaptación, de aspectos de microaspectos han sido desarrolladas. Ahora vemos una lógica y un discurso más global de que hay una apocalipsis, ¿cómo se dice? Apocalipsis. Gracias. Una apocalipsis o una adaptación, y entonces hay unos que dicen, bueno, ya se murió la naturaleza, no podemos hacer nada y tenemos que olvidar el mismo concepto de naturaleza que nos hace daño, que nos hace sufrir, y hacer el duelo de la naturaleza por realmente entrar dentro de una nueva época. Otros dicen, no, hay que adaptarse, hay que deshacer, y otra vez hay este camino más de tecnología, y hay otros aspectos que son más sobre desarrollar otras maneras de vivir. Entonces vemos ahora, para hacer el puente con lo que decía Marta también ahorita,
hacia la emergencia de nuevas iniciativas que buscan a redefinir el mundo, proponer una nueva manera de vivir dentro del mundo, que puede ser distópica, que puede ser con diferentes lógicas, pero que proponen una alternativa a lo que está viviendo ahora. Entonces, por ejemplo, con las llamadas a una agricultura orgánica, biodinámica, a comunidades eco-utópicas, por ejemplo. Que es lo que estamos viendo en el caso de Cuba y de Cataluña, pero de manera diferente. Entonces, podemos ver que esto puede tomar direcciones diferentes, esta nueva posición y esta nueva comprensión de la naturaleza hoy en día. De un lado, en Cataluña, por ejemplo, vemos que los imaginarios y las prácticas que caminan por una esperanza ambiental hacia un mundo más alternativo, podríamos decir, con estas prácticas de permacultura o de biodinámica, es propuesto por los agricultores y pequeñas comunidades alternativas, pero que está ahora amenazado por ser instituidas por el capitalismo, no tanto por el Estado, sino por empresas grandes de producción y de desarrollo. Al contrario, también es un proyecto que puede ser comprendido en el caso cubano como una iniciativa instituida, porque en el caso de Cuba, ahora después de la caída del periodo especial en tiempo de paz, lo que vemos es que Cuba no tuvo más remedio que de desarrollar una agricultura y formas de vida alternativas que son de moda hoy, pero que para los cubanos son de moda desde el 91. Y entonces hay este discurso de vivir mejor con menos, de favorecer lo pequeño, de favorecer lo alternativo, etcétera, ha sido instituido por el Estado porque no había más remedio, porque no había más recursos en el Estado. Entonces, ese discurso, la gente no lo acepta, o sea, están diciendo que es muy lindo para los que tienen dinero, que viven en otros estados, pero que para ellos no les conviene tanto, que quisieran poder tener la elección entre tener una forma de vida alternativa o no. Entonces, es interesante de ver estos paradojos que podemos ver en unas formas de pensar y de ver la relación con la naturaleza hoy en día, que a nivel internacional en los redes alternativas es muy interesante y muy propuesta como una alternativa viable, y mientras que en otras partes del mundo pues es un otro discurso completo que articula estas lógicas. Bueno, estoy aquí no tuve tiempo de entrar tanto como quería en los estudios del caso, pero voy a dejar la palabra a Cristian y Jorge. Muchas gracias, Sabrina. Fuiste súper puntual. Bueno, gracias Eduardo, gracias a los compañeros del GRIPAL, a los colegas del GRIPAL. ¿Me escuchan bien? Natán y Sabrina. Sí. Quería agradecerles particularmente no solamente por la invitación de venir a Colombia, que es un país que no conocía, sino también por seguir juntos en la reflexión y particularmente por empujarme a continuar a hacer reflexiones con ustedes, lo cual para mí en este momento es una oportunidad de juntar un conjunto de elementos que no los tenía realmente unidos, ¿no? Así que en esa situación de progresión, este pensamiento es lo que les voy a presentar. Lo que voy a tratar de presentarles es, bueno, como dijo Eduardo, mi experiencia es en países andinos. Vivo en Ecuador, soy de Perú, mi trabajo es en la zona andina de ambos países. Algún conocimiento mínimo he tenido por trabajo de campo en Bolivia, en la zona de Cochabamba en particular.
Así que voy a tratar de reunir elementos de las diferentes experiencias que he tenido con el fin de reflexionar, tratar de unirme a ustedes en la reflexión sobre el término de utopía, desde particularmente la idea de saberes locales, que es lo que más me compete, ¿no? Y en relación obviamente con prácticas concretas que relacionan al humano con su entorno, en esos lugares donde he trabajado. Voy a mencionar algunos casos o algunas experiencias que tienen que ver con experiencias arraigadas en el espacio, tanto como experiencias más institucionales, burocratizadas, ¿no? Y desde ellas quiero hablar de algunos sentidos, de algunos planes en concreto que suceden en esos ejemplos que les voy a presentar. Todas ellas hacen referencia en el fondo a formas de movilización y a formas de acción indígenas en estos países y en estas experiencias en las que continúo trabajando. Mi interés es que finalmente pueda reunir estos elementos que voy a presentarles de manera un poco dispar, pero al final reunirlos bajo la idea de planes de vida, ¿no? Proyectos de vida, planes de vida. Bueno, esa es más o menos la intención que tengo hacia el final de la conferencia. En todo caso, voy a comenzar con la idea que más la primera idea que me evocó cuando me invitaron a pensar junto con ustedes sobre la cuestión de la utopía, es definitivamente la idea de utopía andina, que es una idea que ha sido producida desde hace varias décadas atrás, en realidad, que evoca en el mundo andino la idea del retorno de un orden, del retorno del Inca, en el fondo, ¿no? A través de un conjunto de experiencias de movilización campesina ocurridos en el siglo XX, a través de la identificación de la persistencia de mitos andinos como el mito de Incarrí. Incarrí es el Inca rey que vuelve a reconstituirse a partir de su cabeza, ¿no? El Inca rey ha sido descuartizado y enterrado de manera separada, y desde su cabeza vuelve a reconstituirse el Inca en sí mismo, vuelve a crecer y va a volver Incarrí algún día, ¿no? Es el Inca en sí mismo el que se reconstituye, es el tipo de poder el que se reconstituye, y es una forma del mundo el que se transforma y se desea que vuelva, ¿no? Entonces, en este deseo, en este sueño, en este mito, en esta utopía o pensamiento subyacente, encuentro uno de los primeros elementos que quiero dejarles para que al final podamos reunirlos con los demás y reflexionar sobre la idea de utopías y de planes colectivos. La segunda idea proviene de la experiencia de campo que he tenido en el Cusco, trabajando con comunidades altoandinas en la zona de Chumbivilcas, Cotabambas y de Quispicanchi, son 3 provincias del departamento de la región de Cusco. He trabajado básicamente, y sobre todo en la última en Quispicanchi, sobre la relación entre naturaleza y cultura. He trabajado sobre la relación del hombre con la tierra, cómo es mediatizada a través de una razón o de una racionalidad que le extraigo su contenido moderno, no refiriéndolo solamente a lo práctico, a lo pragmático, sino también haciendo intervenir en el medio de ello lo emocional, es decir, una razón de relación del hombre con la tierra que está mediatizada tanto por la práctica técnica agrícola como la práctica ritual agrícola. Este trabajo con estas comunidades a lo que me lleva es a pensar a la idea utópica de alguna forma de poder visualizar, vivir en medios que los consideremos no solamente teóricamente sino en la práctica misma como que son no divididos entre naturaleza y cultura, no son sociedad solamente entre hombres, sino que son comunidades híbridas. Y cuando digo comunidades híbridas, me refiero, solamente por poner un ejemplo,
a la forma en la cual yo, por ejemplo, llegué a estas comunidades, me presenté, les dije que quería hacer un trabajo del campo, les dije que quería quedarme a vivir con ellos durante un tiempo prolongado para entender sus prácticas agrícolas. Y lo que sucedió inmediatamente fue que los comuneros, indígenas, campesinos allí reunidos comenzaron a hacer un pago a la tierra, ¿no? Esta presentación de ofrendas a la tierra, que lo llaman de diferentes formas en los Andes, pero en el fondo una presentación de ofrendas. Presentación de ofrendas que difícilmente puede ser clasificada en el lado puro de lo ritual, ¿no? Son momentos políticos también para ellos, son momentos de toma de decisiones. ¿Y por qué digo que es comunidad híbrida? Porque estos momentos de toma de decisiones, en estos momentos de toma de decisiones, la tierra entra en escena. La tierra misma que van a cultivar después de unos minutos pasada esta asamblea o este ritual, ¿no? Y lo que comienzan a hacer es preguntarle a la tierra sobre mi presencia allí, sobre si yo podía ser aceptado, sobre si mis intenciones eran buenas al yo acercarme a vivir con ellos. En el medio de de otra lista de elementos que le preguntaban en ese momento a la tierra, a través de este alcance o pago ritual a la tierra, que era cómo nos va a ir en esta cosecha, en esta siembra, o nos entregamos o pedimos permiso para poder cultivarte. Entonces era un conjunto de elementos que constituían una agenda en la que estábamos reunidos, instrumentos agrícolas, seres humanos, cerros que nos rodeaban, en un mismo diálogo mediatizado por las hojas de coca, el alcohol y las mismas semillas que estaban ahí. Entonces, este es el segundo elemento que quería mencionarles, esta especie de comunidad híbrida, como una comunidad que es vivida en lo cotidiano, en este mundo altoandino en el que he trabajado, pero en la posibilidad también de extenderlo a mundos que habitamos nosotros aquí, los presentes, que por el medio en el que estamos, en la universidad, es más fácil que lo intelectualicemos, que tratemos de entenderlo teóricamente y nos tengamos un acercamiento a él, pero como utopía, digamos, vivida, tal vez ya en el mundo andino, en el mundo indígena andino, me pregunto en qué medida esta realidad puede ser extendida, entendida por nosotros, vivida por nosotros y en el fondo socialmente aceptada desde este mundo burocrático y moderno como forma de vivir de otros grupos, como las comunidades andinas. En tercer lugar, esto me lleva a la idea del summa causae. Summa causae que lo identifico en realidad en dos ámbitos diferentes. Nos había mencionado ya Oscar un poco sobre el summa camaña, que es el equivalente en aymara, si no me equivoco. Y lo distingo en dos planos concomitantes a partir de un cierto momento. En el mundo andino, de la comunidad andina, no tanto de las movilizaciones ni regionales ni nacionales, pero sino en el mundo cotidiano de la familia andina y de la práctica cotidiana de producción y de producción agrícola y de reproducción finalmente de la familia, hay una idea de summa causae mucho más sutil que aquella otra idea politizada que hemos visto emerger, ¿no? Bolivia, Ecuador, básicamente. Esta idea más sutil, silenciosa, pero igualmente poderosa y instituyente en realidad del día a día de estas comunidades es la idea de lo dulce, que quizás allí me acerco a tu pensamiento alegre, tal vez, para dialogar con Tony y con Oscar. Lo dulce que se opone a lo triste, ¿no? En la vida cotidiana, lo miski con el yaqui de la tristeza.
pero de una tristeza que es diferente a una tristeza sufriente quizás, ¿no? El miski kausai, o la vida dulce, digamos, no llega a un nivel extendido, político, gubernamentalizante de lo político, pero sí rige la vida cotidiana, las perspectivas cotidianas, las aspiraciones cotidianas de estas comunidades quechua. El miski kausai es lo miski en general, más que el miski kausai, que es el término que ha sido más retrabajado como sumas kausai. Lo miski en la vida, lo dulce de la vida es a lo que se aspira, lo dulce en la vida es el sentido que tiene que tener nuestra práctica cotidiana, es lo que tenemos que sentir al inicio y al final del día, y por eso nos reunimos o se reúnen, me incluyo porque estuve incluido durante un tiempo con ellos, alrededor de algunas hojas de coca, iniciando el día, terminando el día, evaluando el día, sintiéndose juntos, que puede sonar como un cuento muy idealizante, pero es la práctica realmente familiar, cotidiana, la política de la reproducción de la familia en sí misma en cada uno de sus días, ¿no? Y esto difiere un tanto a la idea traducida políticamente, un tanto quizás modernamente, del sumas causai más burocrático, más de Estado. El sumas causai a nivel de Estado ha llegado, por ejemplo, está en la Constitución ecuatoriana, tanto como la Pachamama también, como en otro sentido de la naturaleza y sus derechos, está en la Constitución ecuatoriana y en la práctica de planificación del Estado ecuatoriano, por lo menos en el periodo más correísta, que ha sido en el que ha estado más claramente presente, aunque permanece en la Constitución. Sin embargo, en la práctica cotidiana, en casos que he visto de planificación a partir de Semplades, o de planificación en la región de Chimborazo, donde he trabajado, se convierte más en un argumento que podríamos decir termina por esconder prácticas, en muchos casos termina de esconder prácticas que son las mismas del desarrollo, nombrado como desarrollo, llamado desarrollo, antes de que fuera llamado el sumas causa, ¿no? Porque se pretendió que la idea de sumas causa es reemplazar a aquella otra del desarrollo. Entonces esta idea dual del sumas causa o de la vida buena o la vida dulce, planteada en esos dos planos, familiar, cotidiano, doméstico y burocrático estatal. Luego tenemos los derechos de la naturaleza, que también están en la Constitución, y que me muestran otra figura de lo que puede ser constituido en un sentido de plan arraigado culturalmente, en un sentido de reconocimiento de diversidad de cosmovisiones o de cosmologías, en el Estado en particular, está en la Constitución y viene siendo objeto de debates, estudios, trabajos intelectuales, académicos, para ver cómo cogemos esto que se llama derecho de la naturaleza, ¿no? Que implica pluralismo jurídico, que implica la posibilidad o no de tomar a la naturaleza como derecho, como sujeto jurídico, con posiciones obviamente que avanzan en el sentido de implementar esto, reconociendo sí la posibilidad de tomar a la naturaleza como ente jurídico, ¿no? Como sujeto de derechos. Esto obviamente en una siguiente idea, que no voy a desarrollarla tanto, pero que es el Estado plurinacional, Ecuador y Bolivia otra vez respecto a esto. Estado plurinacional que en el caso boliviano lo veo fuertemente estrellado contra la realidad actual de lo que está sucediendo en Bolivia, donde el ícono, donde el símbolo, ¿me escuchan bastante? Sí.
donde el símbolo que me hace ver esta forma como se confronta el proyecto plurinacional a la situación actual boliviana es este clash, este encuentro estruendoso entre la huifala y la Biblia, ¿no? La huifala, la bandera andina. Y que nos recuerda a un encuentro, nos hace pensar en una especie de encuentro de utopías actuales, ¿no? Esta utopía milenarista de que Cristo vuelve con la utopía andina, quizás concentrada en un Evo que hace recordar también de alguna manera a la utopía andina, ¿no? Hay un encuentro ahí de utopías, hay un encuentro de cosmovisiones, hay un encuentro de sueños y de aspiraciones, ambos con un carácter religioso que entra en pleno escenario de lo político. Todos estos puntos yo quería contrastarlos con una idea final que es la de planes de vida. Sí, planes de vida. Bueno, en Colombia en particular ha sido bastante trabajada desde Arturo Escobar y las comunidades del Pacífico. Solamente recordar la idea de planes de vida como ideologías opuestas al discurso del desarrollo, basadas en saberes locales, en experiencias del lugar, en experiencias asentadas, situadas en el lugar, y que son culturalmente constituidas y que tienden idealmente a una comunicación horizontal que las haga difundirse, colaborar, establecerse como ideas ya más instituyentes, ¿no? Estos proyectos de vida, y quiero plantearlos acá un poco para tratar también de dialogar con ideas que provienen de la presentación de Sabrina, como también de las que ya hemos tenido en la sesión anterior preparatoria con Cristian y Martán. Me pregunto si esta idea de proyectos de vida, proyectos o planes en el fondo, no estoy tan contento todavía con el término. Me parece que ver proyectos en todo puede ser un reflejo muy moderno, quizás. Pero sí nos lleva a pensar o a preguntarnos si hay algo subyacente a estas experiencias que les narro, ¿no? Tanto en el campo político, como en la práctica agrícola, como en lo cotidiano doméstico, como en las mismas constituciones, el derecho nacional y la constitución de estados plurinacionales, ¿no? En el último tiempo estuve muy tocado con un testimonio de un sacerdote, dicho sea de paso jesuita, como la universidad que nos recibe, en Chimborazo, quien me decía que frente al desconcierto de ver a los campesinos, indígenas, ecuatorianos, comunicarse de una manera un poco sometida ante el poder, a la forma de poder centrado y correísta, a quien tratan como taita o trataban como taita, ¿no? Y que parecía diluir en realidad la autonomía de estos actores indígenas por esa forma de relacionarse con el Estado, uno, y dos, frente a las formas como adhieren a creencias cristianas evangélicas, dejando atrás las más propiamente andinas anteriores a la conquista, pero que todavía están presentes en los estados. Se preguntaba si, él decía, de alguna manera, el padre se llama Julio Gortaire, él me decía, hay un plan detrás, no puedo entenderlo, pero hay un plan, ¿no? Ahí me tocó mucho el que lo dijera de esa manera, ¿no? Se sentía confundido. Es un hombre, bueno, de la teología de liberación, que ha acompañado por años con el movimiento de la teología de liberación a estas comunidades, y me decía, hay un plan, no puedo entenderlo, pero hay algo detrás y creo que tiene que ser entendido, ¿no? Debajo de todo esto, no quiero ser muy estructuralista, no quiero pensar que hay una manera de pensar que está debajo de todas estas prácticas, pero hay una especie de interacción entre un proyecto, planes, ideas,
con la emergencia, digamos, negociaciones permanentes, ¿no? Creo que negociaciones permanentes de las que emergen principios también deben ser consideradas y no solamente un plan subyacente, casi como una estructura mental. ¿Por qué comunidades, por ejemplo, para irme al caso que conocí en Cochabamba, y con esto termino, alcaldes sometidos a una ley de participación popular que encuentran su sentido en un conjunto de gestiones que realizar ante entidades y corriendo detrás de un financiamiento que deben buscar? ¿Es parte de esa negociación con un sistema? ¿Subyace algo a eso? ¿Es parte de una estrategia que subyace o que se produce en la práctica misma de insertarse en el Estado? En fin, esta idea entre planes subyacentes, principios emergentes y atravesando estos ejemplos que les he presentado es lo que quería dejar para que podamos reflexionar. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, en otras palabras, el indigenismo es para Brasil como lo es el orientalismo para Occidente. El paralelismo entre el indigenismo y el orientalismo es fácil de notar, así como Oriente está orientalizado, el indio está indigenizado. Para Occidente, Oriente siempre ha sido un aspecto de Occidente. Así como para un brasileño, el indio siempre ha representado algún aspecto de Brasil. Sin embargo, a diferencia de Ramos, la relación que reconozco entre el indigenismo y el orientalismo es que la primera no debe considerarse como una versión en miniatura de la segunda. Como dijo Ramos, el indigenismo es para Brasil como el orientalismo para Occidente. En mi opinión, esto sería un error. De hecho, el indigenismo es solo una variación del orientalismo, siendo ambas expresiones ideológicas de un movimiento ideológico más amplio. Como Said sugiere, así fueron los imperialismos francés e inglés de finales del siglo XVIII, construidos sobre una relación sui generis con el Oriente Próximo, entonces debemos recordar en los siglos XVI, XVII, XVIII, los imperios ibéricos fueron consolidados en una relación equivalente con las Indias occidentales, siendo los indios llamados precisamente por el error de la colonización perpetuado por nuestras élites y academias para exotizarlos como orientales o asiáticos. En resumen, las representaciones indigenistas están estructuradas de acuerdo con las categorías geohistóricas imperiales del llamado Occidente, lo que nos acerca de las perspectivas de Michel Rolf-Trouillot y Fernando Coronel, para su necesaria desconstrucción epistémica, al mismo tiempo que nos acerca a los efectos de tales representaciones sobre los lugares, pueblos e imaginarios que violan simbólicamente, así como a los movimientos de reacción y resistencia a este poder simbólico clasificatorio. A partir de estas consideraciones, lo que presento a la continuación es un experimento interpretativo de algunos movimientos contraindigenistas que están en marcha a nivel local, nacional y global. Sugiero que llamemos a estos movimientos contraindigenismos utópicos, pero esto es para tornar más delimitado lo que otros han conceptualizado como cosmopolíticas. Agradezco a Jorge y Marisol de la Cadena por introducirme en esta discusión de la cosmopolítica, ¿no? Lo que los acerca es precisamente la reelaboración de la categoría occidentalista indio como significativa para transmitir nuevos y, como todos los nuevos, potencialmente revolucionarios sentidos ontológicos de hogar o territorio, comunidad y coexistencia entre humanos y no humanos. Para hacer frente a los movimientos contraindigenistas locales, o tal vez mejor pensar en ellos como multilocales, hay otros y otras que los quieren también multinaturales, podríamos recurrir a los numerosos casos que involucran la elaboración de planes de vida en los resguardos indígenas de Colombia, las luchas por la recuperación de las tierras ancestrales mapuche,
el zapatismo de Chiapas, etc. Lo que todos estos casos tienen en común es el hecho de que están rodeados y permeados de conflictos derivados de procesos de despojo territorial que crean situaciones verdaderamente distópicas. Con esto quiero decir que en estos territorios el colonialismo no es un concepto abstracto, sino una realidad fenomenológicamente cotidiana para sus habitantes. Lo que está sucediendo en Brasil con respecto al presente y al futuro de las tierras indígenas no es una excepción a la regla. Por esta razón, confiaré en este contexto que mejor conozco para abordar lo que llamo contraindigenismo utópico local. En Brasil, los líderes y movimientos han hecho múltiples intentos de pacificar y crear conciencia en las autoridades gubernamentales, así como en la sociedad vecina, regional y nacional. En este momento están haciendo un giro por la Europa para generar visibilidad para sus demandas. ¿Qué irán a decir los decoloniales de esto? Me pregunto. Algunos de los documentos son ilustrativos de lo que podríamos llamar pensamiento crítico indígena sobre el gobierno blanco o la crítica de la razón indigenista, por así decirlo. Veamos dos de ellos publicados durante los 2 primeros términos de la administración de Lula. Entonces dejé ahí una imagen de la llamada para el acampamento Terra Libre. En Brasilia se da todos los años, en abril. Abajo un pequeño discurso de la carta que el movimiento encamina al gobierno, ¿no? No voy a leer porque no hay tiempo para esto. Y aquí hay otra imagen, esta es en Brasilia, los indígenas están cerca del Congreso Nacional, con sus manos levantadas, y presentan una otra carta que es muy grande, con demandas, críticas, sugerencias al Estado y todo esto. Estos dos documentos expresan críticas y reclamos de los pueblos indígenas que han sido más afectados por la ineficacia de la administración indigenista para hacer valer sus derechos. Expresan brevemente críticas recurrentes del pensamiento político indígena a razón indigenista en Brasil. Estas críticas apuntan el problema mayor que afecta y limita las posibilidades de ejercer la autonomía política dentro y más allá de los territorios, que es el problema de ser naciones dentro de la nación. Este problema está relacionado principalmente con la inestabilidad administrativa del Estado dentro del marco más amplio del sistema legal y político nacional. En otras palabras, se puede decir que el mayor problema experimentado por los pueblos indígenas en Brasil hoy es precisamente lo que debería ser capaz de resolverlo, la política y su exclusión de ella. En este sentido, se nos provoca reflexionar sobre los límites y las posibilidades de transformar el Estado en una solución, o parte de la solución, de los problemas indígenas que paradójicamente están ayudando a crear. Esto significaría revertir el vector de las acciones indigenistas, permitiendo a los pueblos indígenas actuar en y sobre el Estado para tratar mejor sus realidades, proyectos y derechos. Creo que los movimientos indígenas han intentado utópicamente promover exactamente esto desde las fracciones de sus territorios locales, una reordenación del principal dispositivo biopolítico de la administración indigenista, que es el control de las porciones reducidas de sus territorios destinados a ellas por el proceso de colonización aún en curso, para ampliarlos, por lo menos semánticamente, con sus cosmologías, los límites simbólicos de estos. El segundo nivel de contraindigenismos utópicos nacionales son mejor ilustrados por movimientos constitucionales de refundación del Estado boliviano como un Estado plurinacional, así como la inclusión de los derechos de la naturaleza en la Constitución de Ecuador, de que nos hablaba Jorge. Así como las concepciones de vivir bien, Sumac Camaña y buen vivir, Sumac Causay, y su inclusión en los textos constitucionales apuntaban precisamente a inaugurar una nueva modalidad de constitucionalismo utópico, ya que todas las constituciones, lo aprendí aquí, lo serían de alguna manera utópicas. Sin embargo, lo más destacado de estas dos experiencias en términos de utopía se refiere a la dimensión
o escala civilizatoria. Por hablar, por ejemplo, como Darcy Ribeiro o como Bonfil Batalla en su México profundo. En esta escala, tales movimientos contra indigenistas nacionales o criollos tienen el potencial de convertirse en movimientos contrahegemónicos a la versión occidental de vivir bien, que es el American Way of Life. En verdad, Bonfil Batalla ha sido un excelente diseminador de esta utopía en un libro compilado por él intitulado Utopía y Revolución, el pensamiento político contemporáneo de los indios en América Latina, de 88, pero el libro ha sido desarrollado en los años 70, ¿no? En la introducción del libro, Bonfil Batalla enfatiza la escala prácticamente continental y la dimensión civilizadora de los movimientos indígenas, y por lo tanto busca identificar los principales elementos ejes de la política interétnica indígena o el pensamiento político indio. A fines de la década de 70, en el contexto mesoamericano, aunque también está en diálogo con intelectuales y líderes indígenas, entre otros antropólogos e intelectuales de otras áreas de América Latina. Su contribución consiste en la síntesis de los elementos ideológicos y culturales que motivan a los movimientos indígenas como movimientos que se oponen a los procesos de colonización de la región, porque son históricamente anteriores y culturalmente más profundos y más auténticos que estos. Reconociendo la densidad civilizadora del pensamiento político indígena contenido en los movimientos y luchas interétnicas, Bonfil Batalla identifica características comunes a estos movimientos que les permitirían unificarse en un proyecto éticamente mejor de transformación, revolución de sociedades plurales, gobernado por el proyecto integracionista de los estados nacionales. Estos elementos serían 11. Ahí están. Y los citaré de forma abreviada a continuación para delinear de ellos el campo semántico anticolonialista de los movimientos contra indigenistas nacionales y sus demandas. Primero, la negación de Occidente. La definición básica del pensamiento político indio está en su oposición a la civilización occidental. El pan-indianismo, la afirmación de una civilización, se postula que en América existe una sola civilización india. Todos los pueblos indios participan de ella. La diversidad de culturas y lenguas no obsta para afirmar la unidad de civilización. De hecho, toda civilización, la occidental incluso, presenta esta diferencia interna. El nivel de unidad de la civilización es más profundo que el nivel de especificidad. Las culturas, las lenguas, las comunidades. La dimensión civilizatoria trasciende las diversidades concretas. Tercer punto, la recuperación de la historia. La descolonización de la historia es un imperativo político prioritario. Cuarto, la revalorización de las culturas indias. La relación naturaleza y sociedad. El hombre es naturaleza. No domina ni pretende dominar, convive, existe en la naturaleza como un momento de ella. La crítica de la dominación. Los sistemas de opresión y dominación se perciben claramente. Colonialismo, capitalismo, imperialismo, la propiedad privada, la escuela y la iglesia, todo se denuncia como parte de uno y el mismo aparato de dominación. Hay otra dimensión omnipresente, el racismo. La dinámica de la civilización india. Se reconoce que las culturas de los pueblos indios que han estado largo tiempo sometidos a la dominación colonial incluyen en diversas proporciones elementos de procedencia occidental. Algunos de estos elementos son considerados como resultado necesario de la situación colonial. La miseria, el hambre, la enfermedad y las conductas antisociales no son herencia de la civilización india, sino productos directos de la dominación. Forman parte de una circunstancia temporal, la invasión, pero no cuentan con rasgos constitutivos de la civilización india. La recuperación del mestizo. Nosotros. El mestizo es un indio desindianizado, por tanto es un indio recuperable. Hay esperanza. Gracias a la indianidad es posible el proyecto no solo de movilización política india, sino también de recuperación del mestizo en tanto indio desindianizado. La visión del futuro. Solo se encuentran dos objetivos comunes que proponen una visión anticipada de la sociedad por la que lucha el movimiento indio.
la persistencia de la identidad y la cultura propias, esto es, el ejercicio del derecho a la diferencia y la supresión de la estructura de dominación, esto es, la abolición de la desigualdad. Los problemas de clase. Cambiar la sociedad occidental es responsabilidad de quienes forman parte de esa sociedad. Los pueblos indígenas están sometidos a ella, pero no son parte de ella, porque tienen su propia civilización, vale decir, su propio proyecto. Y finalmente, las demandas concretas. Defensa y recuperación de la tierra, reconocimiento de la especificidad étnica y cultural, la igualdad de derechos frente al Estado, contra la represión y la violencia, contra la planificación familiar, turismo, artesanías y respecto a las expresiones culturales indias. Al escuchar a Jorge, me di cuenta que en el choque de utopías estamos a hablar justamente de estos dos proyectos civilizatorios, de la manera como los dos incluyen el otro. Entonces hay potencias distintas para que se pueda comparar estos dos movimientos. ¿El tiempo se acabó? Muy rápidamente, sí, es como 5 minutos solamente. Por último, el contraindigenismo utópico global. Esto me lleva al último contexto de análisis de los movimientos contraindigenistas, es decir, el contexto global. En este contexto, el antropólogo canadiense Ronald Nissen fue el primero en darse cuenta de algo que había sido hábilmente conquistado por los movimientos indígenas, quien supo manejar los discursos de derechos humanos desde el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial. Este algo recibió una importante articulación del sociólogo mexicano Rodolfo Stavenhagen para respaldar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. El indio se había convertido en un significante mundial y como tal los pueblos indígenas habían alcanzado el estatus utópico de ciudadanos del mundo. Sin embargo, esta internacionalización de los derechos de los pueblos indígenas, que solo fue posible gracias a la neutralización semántica de los derechos de los pueblos como titulares de los derechos a la independencia y soberanía, trajo consigo una nueva significación de la indianidad. Como Nissen observó en las asambleas de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas se representaban a sí mismos como comunidades sufrientes, distintas de otras comunidades étnicas en contextos nacionales específicos. Sus derechos ancestrales en este sentido deberían entenderse más bien como derechos humanos y reconocimiento. La situación que vivimos hoy acerca de los cambios climáticos están a impulsar una vez más los pueblos indígenas en dirección a un movimiento contraindigenista utópico global. Creo ser demasiado apresado suponer que conseguirán manejar las construcciones imaginarias de su propia alteridad ante las narrativas tecnocéntricas, o más bien, si será posible una indigenización de las redes sociales. Para nosotros mismos, la Internet no es más el ambiente utópico del inicio del siglo. En conclusión, me gustaría recordarles que mi objetivo era simplemente indicar algunos de ejes de análisis de los contraindigenismos contemporáneos para sugerir la pertinencia de pensarlos bajo el signo de lo utópico. Lo que me gustaría destacar de todo esto es la efectividad del significante indio en el desarrollo de ideas revolucionarias y contrahegemónicas. Muchas gracias.